Karen Vargas. Las Karen, sí. Daniel García. Daniel Santiago, sí. Lenin García. Daniel García. García, Daniel Reyes, sí. Buenos días, muchachos. Por favor, entonces ingresamos y apagamos micrófono mientras son 5 minuticos de margen de ingreso. Charol, por favor, que Charol me coloque el apellido para poderla dejar ingresar, porque Charol así como está no la puedo dejar ingresar. Además no encuentro ninguna Charol acá, así. Carvajal, Guanaro, Charol. No vamos a dejarla ingresar, ojalá no haya problemas. Charol, te recomiendo que siempre tienes que tener, bueno, ahí está. Natalia Cárdenas. Natalia, María Valentina, Ana Sofía Conda, sí. Juliet Betancourt, sí. Adriana Chaparro, sí. Charol, te recomiendo en otras ocasiones coloca tu apellido también porque no te puedo identificar. Natalie, Perdón, profe. Valentina Arias, sí. Pero iPhone Natalie, ¿quién será ese? ¿Ustedes la conocen? Si no, pues díganle a Natalie que no me sirve que ponga iPhone Natalie, que tiene que poner su apellido porque no la puedo ingresar. No le puedo dar ingreso. Escríbanle por ahí, muchachos, si la conocen, que por favor le ponga el apellido porque iPhone Natalie no puedo dejarla ingresar así. Bueno. Unos minutitos mientras a ver si ingresan los demás. Tenemos 10 personas ingresando. Entonces solo me falta dar ingreso a iPhone Natalie, muchachos, pero si alguno la conoce, que por favor, Heredia Kevin, sí, él hace parte. Entonces que por favor coloque su apellido, porque pues no puedo darle ingreso así sin identificarse bien. Ana Delcy Álvarez. Álvarez, María Fernanda. Álvarez, Ana Delcy, Álvarez. Profe, que iPhone Natalie es Natalie. Bueno, voy a darle ingreso. Pero que no la deja ingresar. Ya, es que sí, bueno, ya le di ingreso, ya ustedes la identificaron, pero que por favor, Flores Isabela, tienen que identificarse con nombre y apellido para poderles dar ingreso. Bueno, estamos dando el margen de espera de los 5 minuticos para los chicos que nos faltan. Paula Jiménez, vamos a ver acá, Paula Jiménez, sí. Sí, correcto, ahí está. Charol Carvajal, sí. Yuri Cardoso Rojas, Superlano, Natalie Hasblade, y yo no, aquí me aparece Yuri Cardoso, perdón. Cardoso Rojas, sí. Vanessa Maldonado, Vanessa, sí. Ok, ellos pertenecen al grupo. Bueno, muchachos, estamos dando el margen de espera para los compañeros que faltan por reunirse. El único objetivo aquí es, muchachos, supervisar el ingreso para que se asegure la reunión y no tengamos inconvenientes. Entonces, todos los chicos pertenezcan a décimo E, porque es una reunión de décimo E. Entonces, estamos en ese margen. Bien, creo que ya no va a ser hora de cerrar. Esperamos un instante más. Lenin García Rojas, y él es de
Lenin Santiago. García. ¿Hay dos Lenin Santiago? A ver. Uno es Daniel Santiago y el otro es Lenin. Ah, ok, gracias. Gracias. Bueno, creo que ya no fue más. Entonces le dicen a los chicos pues que no pude dejar ingresar más porque ya tengo que empezar la reunión porque se me va el tiempo. Entonces, bueno, listo muchachos. Entonces, muy buenos días para todos. Reitero mi felicitación del Día del Estudiante porque pues, cuando el lunes no pudimos entonces tener reunión, ni ayer por el corte de luz. Les reitero mi más sincera felicitación, muchachos, que en estas circunstancias tan complejas que hemos tenido que atravesar todos, reacomodarnos, repensar nuestras actividades, volver a ver cómo hacemos nuestro trabajo, nuestras rutinas diarias. En estas circunstancias, pues, una gran felicitación en su labor como estudiantes, que sigan aprendiendo muchísimo y que le saquen provecho a esta etapa y a esta gran juventud que todavía tiene. Bueno, siguiendo con todo esto, entonces vamos a presentar la pantalla. Listo. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, díganme, muchachos, si me ven bien la pantalla ahí, si se está viendo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Profe, qué dime. pena, es que Felipe dice que si lo deja ingresar que estaba en el baño. Bueno, vamos a hacer un último ingreso a Felipe. Aquí nos demoramos un poquito más porque tengo que volver a habilitar la reunión. Bueno, dile que intente ingresar. Ya, a ver, desbloqueé. A ver, dile que intente ingresar para que empecemos pronto. Felipe Becerra, muy bien. Ahora sí. Entonces ya lo hemos ingresado. Ahora sí, cerremos. Bueno, vamos a ver aquí. Ahora sí compartamos pantalla. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que ya quedó bloqueado. Bueno, entonces, muchachos, me indican, ¿se puede ver la pantalla ahí? Ahora sí. Vamos a ver, Sí, perfecta. Bueno, ok. Muchachos, entonces esta semana vamos a aprender a calcular el peso molecular de una sustancia. El peso molecular es el peso fórmula. La semana pasada aprendimos a calcular el peso de un mol. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un mol que vimos la semana pasada, que es un mol de un elemento, mol de hierro, etcétera, y mol de un compuesto, como vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, un mol de agua? La diferencia es muy simple, muchachos, pues la clase pasada, el mol de hierro se refería exactamente al peso atómico del compuesto, o sea, son ¿cuánto? 56 gramos. Pero cuando hablamos de un mol de agua, ya el agua no está en tabla periódica, porque lo que está en tabla periódica son los elementos que conforman el agua, hidrógeno y oxígeno. ¿Y cuáles son entonces el peso de un mol de agua? Pues entonces tomamos aparte hidrógeno y oxígeno y los vamos a revisar en tabla periódica. El hidrógeno en tabla periódica es 1. El oxígeno en tabla periódica es 16. ¿Cuántos hidrógenos veo ahí en el agua? Pues 2. ¿Cuántos oxígenos veo ahí en el agua? Pues 1. Lo cual quiere decir entonces que 1 por 2, 2 y 16 por 1, 16. En ese orden de ideas, 16 y 2, 18. 18 son los gramos que me va a pesar evidentemente un mol de agua. ¿Listo? Ahora, mire cómo es la diferencia. Si es de un elemento, miro tabla periódica y es el peso atómico lo que equivale a un mol. Pero si es de un compuesto, tengo que sacar el peso fórmula y ese sería el peso de un mol. Hay otra gran diferencia.
Cuando yo me refiero a un mol de un elemento, me refiero a átomos. ¿Y cuántos átomos? Vimos en la clase pasada, son 6.023 por 10 a la 23. ¿Qué átomos? Pero ¿por qué hablábamos de átomos? Porque estamos hablando de un elemento. Bueno, aquí le pongo la palabra átomos. Átomos. Mientras que si hablo de un mol de agua, son 180 gramos. Y eso, perdón, 18 gramos. Y esos 18 gramos de agua son también 6.023, igual que en la clase anterior, por 10 a la 23, pero ya no son átomos, ahora son moléculas. Entonces, le decimos aquí moléculas, moléculas, no moles, no, moléculas de agua. O sea que en un mol de agua hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua y todas esas moléculas me pesarían 18 gramos. Profe, una pregunta. Sí, claro. El hidrógeno en el peso atómico dice que tiene 1.0079, ¿ahí no se puede aproximar? Sí, por eso 1.00 lo aproximas por defecto a 1. Acuérdate que tienes que revisar, es el primer numerito que aparece después de la coma. 1.0, entonces aproximas por defecto a 1. En cambio, el oxígeno, si tú lo revisas, dice 15.9. Date cuenta que el primer numerito después de la coma es mayor de 5. Entonces, ese sí lo aproximas por exceso. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Bueno. Vamos aquí a borrar esto que hicimos acá. Oh. Listo, borramos acá. Y vamos a continuar entonces con... vamos a continuar con la explicación. Entonces borro aquí y... ¿qué estamos hablando acá? La teoría, la primera parte explica qué es el peso molecular o qué es el peso fórmula. ¿Qué es una fórmula química? También la explica la guía. Hay fórmulas químicas como esta que estoy mostrando acá. Es el caso del sulfato férrico. Des en cuenta que está precedida de un paréntesis. Entonces vamos a analizar la información que está en esa fórmula y la información que está en esa fórmula química nos habla única y exclusivamente de las sustancias, de los elementos, perdón, que conforman esa sustancia pura de la naturaleza. Entonces, realmente lo que encontramos es que aquí en el sulfato férrico encontramos hierro, encontramos azufre, encontramos oxígeno. ¿En qué proporciones? Esa es la que vamos nosotros a revisar. Pero vamos a encontrar entonces que si hablo de un mol de la sustancia, un mol de sulfato férrico, entonces mucha atención cómo se presenta la información. Esta información que les voy a colocar ahorita es útil para poder entender el concepto de mol átomo y mol molécula. Si digo un mol de sulfato férrico, entonces en un mol de sulfato férrico tengo un mol, dos mol. ¿Dos mol de quién? De hierro. Me faltó el 3. Bueno, ¿qué tengo además? Des en cuenta que este paréntesis está precedido por un 3, o sea que todo lo que está dentro del paréntesis se repite 3 veces. Lo que quiere decir es que hay 3 mol de azufre y oxígenos, mucha atención, 4 por 3, 12 mol de oxígeno. Eso. Pero si alguien me dice, en una molécula de sulfato férrico, o sea, LFE2SO4 en una molécula de sulfato férrico, pues voy a tener las mismas cantidades, pero en otra expresión. Tendría dos átomos, mire cómo viene esta interpretación. ¿De quién? De hierro. ¿Qué más encontramos? Lo mismo en números, 3 átomos de azufre, como en el caso de arriba, y 4 por 3, 12 átomos de oxígeno.
¿Listo? Miren esa interpretación que acabamos nosotros de describir ahí. En un mol de sulfato férrico hay 2 mol de hierro. Ahí hay 2 hierros. Hay 3 mol de azufre. Ahí hay 3 azufres por el paréntesis. 12 mol de oxígeno. Ahí hay 12 de oxígeno porque hay 4 dentro del paréntesis y por fuera del paréntesis hay un 3 que nos dice que eso que está dentro del paréntesis se repite 3 veces. Por eso 3 por 4, 12. En moles es así. Y en moléculas, en una molécula de sulfato férrico hay 2 átomos de hierro, 3 átomos de azufre y 12 átomos de oxígeno. 4 por 3, 12. Aunque parezca igual, la información se diferencia en los conceptos. No es lo mismo mol que molécula. Entonces, ahora, si yo quiero saber en gramos cuánto equivale un mol de sulfato férrico, un mol de sulfato férrico lo coloco aquí al otro lado. Y quiero saber un mol de sulfato férrico a cuánto me equivale en gramos. Entonces, el asunto es simple. Tomo los elementos que conforman esa sustancia. Hierro, busco en tabla periódica y me dice que el hierro es 55.9 y aproximando entonces sería 56 gramos de hierro, que es lo que me pesa un mol de hierro. Pero como son 2, entonces ahí lo dice, multiplico por 2. Y eso me da para el solo hierro, en esa sustancia, en una mol de esa sustancia tendría 112 gramos de hierro. Para el azufre, entonces, si te das cuenta, busco en tabla periódica y encuentro que el azufre son 32. Ahí les pido que revisen, muchachos, porque hay algunas tablas periódicas en las cuales aparece el azufre como con 23 en la masa atómica y es un error. El azufre pesa 32. Lo pueden corroborar también en el internet. Pero te das cuenta que los azufres son 3 por el paréntesis. Entonces sería 32 por 3, entonces sería 96. Es decir, que en una mol de sulfato férrico encuentro 96 gramos de azufre. Y nos faltaría el oxígeno. Y el oxígeno busco en tabla periódica y me da 16. Pero ¿cuántos oxígenos hay? Pues 4 por 3, 12. 12 oxígenos. Y entonces eso me va a dar 16 por 12. Entonces ustedes corroboran en tabla periódica. Y eso me da 192. Bueno, 192 gramos. Para el peso atómico, peso fórmula, perdón, peso molecular o peso fórmula, el atómico es de un solo elemento, el molecular es de un compuesto completo, sumamos todo, entonces sería arriba 112 más 96 más 192 y el resultado nos daría entonces 400 gramos, que es la masa de un mol de sulfato férrico. Siempre coloco las cantidades gramos por cada mol para esta sustancia. ¿Listo, muchachos? Entonces, des en cuenta cuánta información obtengo con una fórmula. Hoy vamos a trabajar el cálculo del peso molecular, que es este que estamos nosotros trabajando aquí, y vamos a mirar su interpretación en diferentes circunstancias. Porque si una mol de sulfato férrico me pesa 400, pues 2 mol me pesarán 800. 3 mol me pesarán 1200. Media mol de sulfato férrico, ¿cuánto me pesará? Pues la mitad, o sea, 200. Así sucesivamente. Un tercio de mol, ¿cuánto me pesará? Pues la tercera parte de 400, que es 133.3 gramos. Así, todo esto es lo que vamos nosotros a revisar el día de hoy. Igualmente, en una mol de sulfato férrico, entonces por aquí le voy a escribir en un mol de sulfato férrico, ¿cuánto es su equivalencia en moléculas? En un mol de sulfato férrico, pues para eso tengo el número de Avogadro, que aprendimos la clase pasada. ¿Ya? En una mol de sulfato férrico, ¿cuánto hay en moléculas? Pues el número de Avogadro, que lo voy a escribir acá, encimita de la guía, 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Todo es proporcional. ¿Moléculas de quién?
de sulfato férrico. Profe, y si el resultado me da, digamos, 12.9, ¿lo Así. tengo que aproximar? Sí, lo aproximas. Sin embargo, paréntesis, bueno, paréntesis, deseo 4.3. Bueno, ya se entiende que sí, lo aproximas. Realmente cuando te empiezan a dar en la calculadora números decimales, acostúmbrate siempre a utilizar 2 números decimales después de la coma. Por ejemplo, te dio 12,59 esa cantidad. Solamente colocas 12,56 gramos, lo que sea. No le pones más números para evitar el arquero de números. Solamente 2 cifras decimales después de la coma. Creo que la calculadora también la puedes programar así. Si no, simplemente pues tomas después de la coma 2 cifras decimales siempre. En el caso de los pesos atómicos siempre los aproximamos para evitar tanto decimal. Entonces los tomamos de esa manera. Bueno, vamos aquí a borrar toda esta Profe. información. Señor, te escucho. Que si le permite ingresar a Natalie Gutiérrez, que se cayó el internet y la saca. Bueno, vamos a tratar, es que me toca dejar de presentar pantalla y hacer todo ese proceso. Ya miramos. A ver. Bueno, entonces eso, muchachos, en cuanto a el peso fórmula. Vamos a ver si podemos dejar ingresar a Natalie. Entonces hay que hacer unas modificaciones. Listo, dile a Natalie que intente ingresar otra vez. A ver, creo que un chico se salió, se le cayó el internet. De pronto fue Natalie, ¿verdad? Se le cayó el internet. Es Natalie. Dile a Natalie que tiene que tratar de estar utilizando siempre el nombre y el apellido para que de pronto no tengamos ese inconveniente de estar... ok. Bueno, listo. A ver, entonces compartamos pantalla. Listo. Entonces, bueno. Listo, muchachos. Ahora, ahí me están viendo pantalla perfectamente, ¿verdad? A ver. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, todo esto que coloco acá es para que ustedes, es lo que acabo de explicar aquí en la teoría de la guía, para que ustedes revisen todo esto que acabo de explicar y entonces, pues, lo confronten con el video que se envía de la clase y también lo confronten con lo que puedan encontrar en internet, en videos, en todo esto. Y como en el caso de oxidación-reducción, algunos chicos utilizaron otros procedimientos diferentes al que yo utilicé aquí para balancear ecuaciones de oxidación-reducción. Entonces, no hay ningún problema. Eso está bien, desde que sea lógico el procedimiento y sobre todo, muchachos, desarrollen el procedimiento, porque en estos ejercicios no les voy a valer respuesta. Necesito es que haya procedimiento, que si de pronto escribir en el Word, sí, es difícil. Bueno, no es que sea difícil, pero sí un poquito más de trabajo. Entonces, háganlo en el cuaderno, como hacen algunos muchachos, toman la foto y la pegan en el documento en Word y entonces ahí ya y suben el documento con una portada. ¿Listo? Bueno. El asunto viene es cuando tenemos nosotros que hacer cálculos. Por ejemplo, aquí en este ejercicio que tengo, aquí en la guía se nos pide hallar el peso de un mol de carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio que es la misma piedra caliza que está, ¿verdad? Tiene calcio, tiene carbono, tiene oxígeno. Entonces, ahí miramos en la fórmula que en una mol de carbonato de calcio hay una mol de calcio, hay una mol de carbono y hay 3 mol de oxígeno, como ustedes pueden apreciar ahí. ¿Listo? Y entonces, fácilmente nosotros luego vamos a sacar por tabla periódica los equivalentes en gramos de esas moles. Un mol de calcio son 40 gramos en tabla periódica. Un mol de carbono son 12 gramos.
Un mol de oxígeno son 16 gramos, pero como son 3 moles de oxígeno, entonces será 16 por 3, 48 gramos de oxígeno. Eso sería la totalidad en gramos de oxígeno que hay en una mol de carbonato de calcio. Ahora, vamos aquí. Bueno, aquí ya la suma, 40, que es el peso de un mol de calcio, 12, que son el peso de un mol de carbón, y las 3 moles de oxígeno que nos pesaron 48 gramos, la suma de todo nos da 100 gramos. Entonces, el peso molecular del carbonato de calcio es 100 gramos por cada mol. Como puedes ver, pero no se te olvide que una mol de carbonato de calcio no solo son 100 gramos de carbonato de calcio, también equivale a 6.023 por 10 a la 23 moléculas de carbonato de calcio. Vamos a algunos ejemplos de aplicación en las cuales vamos a ver qué es lo que se aspira a que desarrolles en esta guía. Dice, ¿qué cantidad de moles hay en 600 gramos de óxido cuproso? Mira cómo plantea el problema. Quiero saber cuántas moles hay en 600 gramos, es decir, voy a pasarse gramos a moles y tengo que tener en cuenta de quién, de óxido cuproso. ¿Cuál es lo primero que tengo que hacer? Pues hallar la masa de un mol de óxido cuproso. Y busco, entonces, como el óxido cuproso tiene cobre y tiene oxígeno, entonces el cobre en tabla periódica 65 y el oxígeno 16. Pero como hay 2 mol de cobre con 1 mol de oxígeno, entonces yo tengo que cobre 65 por 2, miren lo que me da en gramos, y el oxígeno 16 por 1 y lo que me da en gramos. Estas serían las cantidades en gramos que hay en una mol de óxido cuproso de cada uno de los elementos involucrados. Al sumarlo, obviamente, 146 gramos de óxido cuproso. Entonces, ya con ese datico, nos queda más sencillo ir a los demás cálculos. Entonces, vamos a verificar y se hace de la manera siguiente. Bueno, aquí ya está el ejercicio resuelto, pero entonces, ya sabemos que un mol de óxido cuproso son 146 gramos, ¿ya? Pero el problema nos dice 600 gramos de óxido cuproso, ¿cuántas moles habrán ahí? Si una mol son 146 gramos, en 600 gramos, ¿cuántas moles habrá? Entonces, el óxido cuproso, que es el Cu2O, aquí voy a colocar un factor de conversión. Si lo ve, ahí lo coloco. ¿Y qué digo en ese factor de conversión? Que en la parte de abajo tienen que ir gramos y en la parte de arriba moles, porque voy de gramos a moles. ¿Y por qué en la parte de abajo gramos? Para cancelarlo. Se cancela arriba con abajo. O sea, 146 gramos, que es el que acabo de hallar, de óxido cuproso, es el peso de ¿quién? De un mol de óxido cuproso. Es correcto. Entonces cancelo gramos de óxido cuproso con gramos de óxido cuproso y entonces aquí nos va a dar que 600 por 1, 600 dividido entre 146 nos da exactamente 4,1 mol de óxido cuproso, o sea, de Cu2O. ¿Listo? Eso. Y corroboramos, y es el dato que me está dando exactamente en el ejercicio que estoy colocando ahí de muestra. Entonces, bueno, vamos aquí a borrar. Y continuamos. Es otro ejercicio, el que viene aquí, ejercicio ejemplo 2, en la cual estoy solicitando que halles el peso de 150 moles. En el caso anterior pasabas de gramos a moles, ahora en este hay que pasar de moles a gramos. Entonces, ¿cuánto pesan 150 moles de esta sustancia, el KMnO4, que es el permanganato de potasio? Para empezar, tengo que saber cuánto es la masa de un mol de permanganato de potasio, un mol de KMnO4. ¿Y cómo lo voy a hallar? Pues como ya sé, como ya he aprendido, el potasio pesa 39, es un solo potasio, me da 39,
El manganeso pesa 55, como es un solo manganeso, pues 55 por 1, 55. El oxígeno 16. El oxígeno 16, como son 4 oxígenos, 16 por 4, 64. Y entonces, inmediatamente sumamos todo y me da 158 gramos, es el peso de un mol de permanganato de potasio. 158 gramos, no necesitamos escribirlo ahí. Ahora, el proceso. Me piden pase 150 moles de permanganato de potasio, páselos a gramos. A MN o 4M. Quedó mal escrita la N porque es mayúscula. Bueno, vamos a hacer aquí factor de conversión. Y aquí 150 moles. Mol. Voy a colocar arriba o abajo mol. Abajo, porque la tengo que cancelar. Y me dice que un mol, que es el peso fórmula de permanganato de potasio, me toca escribirlo aquí debajito para que me alcance. Una mol de permanganato de potasio, exactamente cuánto es que pesa, ya habíamos calculado 158 gramos. ¿Listo? ¿Gramos de quién? De permanganato de potasio. ¿Listo? Y aquí entonces cancelamos moles con moles. Miren muchachos, efectivamente. Y el dato nos da 150 por 158 y eso dividido entre 1. Aquí este es un 1. Eso dividido entre 1. Y ese datico, si ustedes lo corroboran, mírenlo, aquí está abajo, nos va a dar 23.700 gramos. Entonces, no olvidemos, muchachos, que en el problema anterior, lo que hicimos fue pasar de gramos a moles. En este problema, lo que estamos haciendo es pasar de moles a gramos. Entonces, recuerden que siempre se tiene que tener en cuenta el peso molecular y ese peso molecular, entonces ya sabemos cómo lo hallamos ahí. Siempre se halla de la misma manera. Bien, vamos ahora a otro tipo de problema que también sale con la interpretación del concepto de mol, número de Avogadro, molécula, peso atómico, todo eso que sale ahí para los cálculos químicos. Estos y las siguientes 2 semanas que son más o menos del mismo, de temas muy similares. Entonces, ahora la pregunta es diferente, muchachos. Mucha atención. Dice así. ¿Cuántas moléculas? Se cuenta que ya en el anterior caso era mol a gramo, gramo a mol, pero ahora es gramo a molécula o más exactamente de molécula a gramo. Entonces, ¿cuántas moléculas hay en 600 gramos de glucosa? Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es hallar el peso molecular o el peso fórmula de la glucosa. La glucosa es, ustedes lo escucharon mencionar allá en biología, es una sustancia presente en todos nosotros los seres vivos, producto de la digestión de los alimentos y es el principal nutriente de todos nosotros. La glucosa es el C6H12O6, o sea que la glucosa tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces, el carbono, su peso atómico es 12, pero dése cuenta que tiene 6, multiplico por 6 y eso me da 72. El hidrógeno, su peso atómico es 1. La glucosa dice que tiene 12 hidrógenos, multiplico por 12 y eso me da ¿cuánto? Pues 12. El oxígeno es 16. ¿Ya? ¿Cuántos oxígenos hay? 6. Multiplico por 6 y me da 96. La suma de todo, aquí la coloco en la parte de abajo, me va a dar 180 gramos, que es el peso de un mol de glucosa. Tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Un mol de glucosa en moléculas, ¿cuánto tiene? 6.023 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. ¿Y eso cuánto pesa? 180 gramos. Entonces, hay varias equivalencias. Una mol son todas estas moléculas, pero una mol también son 180 gramos. Exactamente, todas estas moléculas de glucosa son 180 gramos. Todas estas 3 relaciones las podemos tomar en cuenta para hacer el cálculo que nos están solicitando. Entonces, muy sencillo. Aquí simplemente, después de que tengamos ya los 180 de glucosa,
que es el peso de un mol, entonces podemos hacer lo siguiente, varios caminos. El camino largo es el que voy a plantear acá. 600 gramos de glucosa. Gramos de la glucosa que es el C6H12O6. 600 gramos de glucosa. Por factor de conversión, ojo, lo primero en este camino largo es pasar de gramos a moles. Una mol de glucosa, una mol, para no escribir toda la fórmula larga de la glucosa, le voy a escribir gluc. Una mol de glucosa son 180 gramos. Y le coloco gluc. ¿Ya? Así, gramos de glucosa con gramos de glucosa cancelo y me va a quedar en moles de glucosa. Pero no me está preguntando moles de glucosa, me está preguntando moléculas de glucosa. ¿Y qué sé? Pues que en una mol de glucosa hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Entonces, en una mol de glucosa, de gluc, hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Moléculas de gluc. Entonces, mol, cancelo con mol y me queda 6.023 por 10 a la 23. Hacemos el procedimiento de la forma siguiente. 600 lo multiplico por 1, pues me da 600 y lo multiplico por 6.023. Recuerden ese 6.023, muchachos, como se explicó en la clase pasada, que no se pone por 10, sino se digita la tecla exponente en la calculadora de 350 megafunciones. Le pones la tecla exponente y ahí sí le digitas el 23. Y luego dividido, ¿entre cuánto? Entre 180. Y ese resultado, entonces, nos va a dar 2.007 por 10 a la 25. ¿Qué? Moléculas. Da un número grande porque es que estás hallando moléculas, que son muchísimas. ¿De quién? De glucosa. Bueno. Ahora, muchachos, no se les olvide cómo digitar este número, ¿no? Si es una calculadora de las de 850 ms, la tecla no será la tecla exponente, sino será la tecla X 10 a la X. No necesitan colocarle el 10 antes, solamente la colocan así. X o X 10 a la X. Bueno, muchachos, entonces, ahora vamos a revisar cuáles son las actividades que les propongo esta semana para que refuercen este concepto de lo que es mol, molécula y átomo. Entonces, esas actividades son las siguientes. Aquí están. Bueno, aquí está el cálculo. Yo lo hice de una manera rápida, ¿no? No en este ejercicio que está resuelto en la guía, me pasé de una vez de gramos a moléculas y me suprimí el paso de pasarlo primero a moles para que ustedes lo revisen. Estoy corriendo un poquito porque el tiempo ya me empezó a acosar. Entonces, las actividades. Saber la evaluación de Classroom la otra semana, el día de hoy o mañana, les habilito la evaluación que tiene que ver con el tema de la semana pasada, que es el tema de mol, átomo, gramo. Bueno, esto, investigarlo, diferencia entre mol, molécula y átomo para que te lo tengan más claro. Este es el número de abogado. Investiga qué significa ese número nomás. Y estos son los ejercicios, muchachos. Mire, hay que pasar de moles a gramos, pero ¿de quién? De ácido fosfórico y ácido carbónico, son dos. ¿De quién más? De ácido sulfúrico y nitrato de sodio. En el segundo es pasar de moléculas a gramos, ¿sí? En el tercero, vamos a pasar a de moles a gramos. ¿De quién? De ácido clórico y dióxido de carbono. Son dos. En el último vamos a pasar, estas son moléculas, me disculpan ahí, estas son moléculas. ¿De quién? De ácido nítrico e hidróxido férrico. ¿Listo, muchachos? Ese es el trabajo que hay que hacer esta semanita. Entonces, la reiterada invitación a que lo hagan bien, con tiempo, muchachos, y no se dejen colgar. Un video que les sugiero para que profundicen más sobre el tema del procedimiento, para que les quede más claro. Y, bueno,
Vamos aquí rápidamente. ¿Sí? Y entonces presentamos, en cualquier momento se corta, muchachos, entonces